Bueno, esta es la presentación del libro de Apuntes sobre el ser humano y la paz, de Juan Luis Franco, del sábado 28 de febrero del 2015. En esta presentación pues vamos a participar, además de mi aportación, pues la del autor del libro, Juan Franco, que tenéis aquí, que algunos conocéis, no todos, y de Pepe Terrazó, que sí que conocéis porque habéis asistido, no sé si todos o casi todos, a la presentación de alguno de sus libros. Entonces, bueno, también en esas presentaciones ha estado presente Juan Franco. No sé si recordaréis, porque esto es una vez al año, a Juan Franco, que aunque no haya intervenido, pues estaba presente en esas presentaciones. Juan Franco, pues, aparte de lo que pueda deciros ahora de la opinión del libro, pues Juan Franco es jubilado de banca y además lo pone ahí, jubilado de banca, que no es lo mismo que banquero, por suerte, y fotógrafo amateur, de tal manera que incluso he asistido a alguna exposición de sus fotografías. Yo que me interesa mucho las artes, pues el arte de la fotografía no estoy tan introducido en ello, pero es interesante. Lo único que pasa es que en Valencia no las ha hecho en Gandía. En Gandía es donde suele hacer esas exposiciones de fotografía, donde no se trata de apretar el botón de la cámara, sino de cuidar mucho la imagen, el tema, el enfoque y todo eso. Es una de las actividades. Pero el hecho de estar en banca, aunque no es totalmente necesario, le ha hecho pues estar más enterado de temas de tipo económico. Digo esto económico porque uno de los capítulos, el primero de los 7 capítulos del libro, trata sobre la economía. Hay 7 capítulos en el libro, además de los derechos, del ser humano, de los derechos, de la Declaración de Derechos Universales, que está, eso es copiado, está al principio del libro. Hay 7 capítulos. Es un tema muy amplio, porque está la economía, está la política, está el trabajo, está la sanidad, está la educación, la cultura, el arte y las relaciones humanas. Fijaos la cantidad de temas que se presta a profundizar en ellos, a enterarnos, a reflexionar con la lectura del libro y también con las reflexiones y el coloquio que podamos tener hoy aquí después de esta presentación. Entonces a Juan Franco, igual que a Pepe, los conozco desde hace muchos años y por lo tanto pues era lógico que aportara esta presentación de este interesante libro, igual que hacemos con Pepe, y espero seguir con los próximos libros que escriba. Es importante pues saber que el libro este lo ha escrito Juan Franco, pero según, y además lo pone ahí y luego él lo aclarará, él y Pepe, pues está basado en una serie de reuniones, de coloquios realizados por un grupo de personas, iniciado por la Asociación Espacio de Formación Integral y luego Instituto de Innovación, lo digo bien, Innovación para la Convivencia y la Paz. Entonces ellos hablarán más de estas asociaciones donde un grupo de personas se reunían. Estamos hablando de que esto, según he leído en el libro, hace 26 años que pensó en esta recogida de datos, aunque en el año pasado, 2014, por lo tanto hay una distancia, es cuando escribió el libro. Es decir, lo terminaste. Mientras tanto, pues habría ahí pues también un enriquecimiento que aportaría el libro. Es decir, que no ha sido una cosa totalmente de Juan Franco, aunque el mérito del libro pues ha sido, lógicamente, de llevarlo a la redacción tal como está por parte de Juan Franco. Y anotaciones del Grupo de Estudios Sociológicos y Humanísticos de Játiva.
de Játiva. Sí, también lo he incluido ahora para decirlo porque es Sí, así, sí. exactamente. Entonces, de estas asociaciones y de lo que pueda existir ahora, pues luego ellos hablarán sobre si hay más actividades y si están en ello. De tal manera que es un libro recopilación, aunque también con la aportación lógica de Juan Franco, recopilación de las aportaciones de distintos grupos de personas. Y otros que no pertenecen a los grupos ya han intervenido, que intervenían en estas reuniones, estas tertulias. De tal manera que los temas son amplios. Posiblemente habría más cantidad de temas, pero en el libro pues ha sintetizado estos 7 temas, que son ya, lógicamente, para 7 libros o 70, según hasta donde queramos llegar. Bien, pues estos temas son muchos, y quizá pues luego con vuestras preguntas ampliemos sobre cualquiera de estas cosas. Yo envié a los que tengo vuestra dirección una reseña, pequeña reseña de 3 páginas, indicando pues algunas opiniones sobre este libro y también algunas citas de cada uno de estos capítulos. No sé, si alguien no lo tiene, que no tiene internet y le interesa, pues luego le aporto una copia de esta reseña que está aquí. Una de las cosas que podemos destacar de este libro es que cada capítulo está el título que acabo de citar, la economía, etcétera, añadiendo la palabra paz. La economía y la paz, la política y la paz, el trabajo y la paz. Es decir, que la palabra paz está presente en cada uno de los capítulos. La paz es una palabra que está presente en todos nosotros y en muchísima gente. Todo el mundo deseamos la paz, menos aquellos que desean la guerra, ¿verdad? Pero en el fondo, cualquier ser humano de buena voluntad deseamos la paz. Y la paz, pues, en primer lugar pensamos en la paz externa, en que no haya muertes, no haya tiros. Igual que también, ¿por qué no? La paz no tiene solo que ver con la ausencia de guerra. La paz puede tener que ver con la ausencia de agresividad. Que aunque no haya tiros ni muertes, los seres humanos nos comportamos con frecuencia con agresividad. Y entonces cuando la agresividad no está presente, puede haber o podemos acercarnos a la paz. Pero cada vez creo que hay más conciencia de que la paz no es solamente la ausencia de tensiones de distinto tipo, no solamente físicas o verbales, porque las tensiones pueden ser físicas, verbales, mentales, emocionales, etc., psicológicas, no solo físicas, sino que la paz es algo más. Y es importante y quizá se pueda descubrir con la lectura del libro. La paz se podría decir que es un estado de equilibrio interior, de ausencia, de tensión, de inofensividad. Los seres humanos podemos estar solos, acompañados, trabajando, haciendo cosas, y podemos estar sin llegar a las manos tensos, con agresividad, porque estamos pensando oponiéndonos y rechazando a otros seres humanos. Igual que a través de la palabra emitimos muchas expresiones agresivas los seres humanos. La palabra, el lenguaje, la lengua es una de las armas más agresivas que tenemos los seres humanos en el planeta. Pero ¿qué ocurre cuando dejamos de pensar y mantenemos en equilibrio las emociones, que es de donde sale, o la que promueve, ayudada por la mente, la agresividad? Pues que dejamos de tener esa tensión. La tensión se relaja, se aminora. Y en ese momento, que puede ser breve o puede ser más duradero, pues conseguimos una mayor paz. Y eso se irradia. No solamente queda en nosotros, como algo que nos abre la conciencia, que nos acerca, que nos une, y que nos une no solo entre nosotros, los seres humanos, sino también con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, sino que además ahondamos, comprendemos más, sentimos más lo que es el amor. Y esto muchos seres humanos pues lo van viviendo poco a poco, pero todavía falta mucho porque somos muchos los seres humanos.
y estamos continuamente quejándonos de agresividad, de violencia, de guerras, etc. La paz se puede promover no solo, como he dicho, con ese silencio mental, sino con nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Y ese comportamiento no solo es en un momento de aislamiento, sino en el trabajo, pues cuando tenemos que manejar los instrumentos que tenemos para funcionar en la vida, en las relaciones humanas. En el trabajo también hay relaciones humanas, en la relación con la naturaleza, en relación con todo, con nosotros, con los demás y con todo lo que existe. Digo la paz porque, además del título del libro, Apuntes sobre el ser humano y la paz, y de la palabra que está en cada uno de los capítulos, pues la lectura del libro, además de ser como una crítica de algo que decimos, sí, estoy de acuerdo, es una crítica, vamos a llamarla constructiva, sobre esos problemas de la humanidad, esos grandes problemas y esas dificultades que tenemos, y ese daño y ese sufrimiento. Además de esto, hay como una corriente sutil que puede estar relacionada con la paz, que nos invita a no quedarnos pasivos, sino implicarnos responsablemente, conscientemente, con la sociedad que nos rodea, con las relaciones con las personas, con el trabajo y con todo. De tal manera que nos está invitando este libro, igual que los libros de Pepper, si los habéis leído, y pues nos está invitando a esto. También nos invita a que, aunque parte de lo que leemos del libro, digamos, esto yo lo conozco, esto lo sé, esto lo he oído, estoy de acuerdo, lo había pensado, etcétera, etcétera, pero hay cosas que, aun a pesar de esto que acabo de citar, nos pueden resultar novedosas. Hay cosas que a primera vista decimos, esto ya lo conozco, pero no nos hemos dado cuenta de que lo conocemos superficialmente, hasta un cierto punto. A partir de ese punto podemos reflexionar o intuir más sobre el asunto. Y es de agradecer que, a pesar de eso que aparentemente es conocido, podamos ahondar, podamos descubrir, porque en eso va mucho de nuestra vida y de los demás, el traspasar esa superficie, esa superficialidad y ahondar más en esos temas. Y además con un reconocimiento de que, en función, no de que venga alguien o algo especial a que nos solucione los problemas, sino que en función de nuestra implicación como seres humanos, todos, unos más, otros menos, unos antes y otros después, podamos contribuir a ello. Sabéis que cada vez se habla más, aunque no es nuevo, es algo eterno, de que no hay nada separado. No solamente los seres humanos, todos los reinos de la naturaleza. Las energías que no vemos están uniéndonos a todos. Y por lo tanto, en mayor o menor grado, lo que hacemos cada ser humano, para bien o para mal, está repercutiendo en el resto. Quizá a los que tenemos más cerca influya más que a los que están más lejos. Pero todo implica, y muchas veces caemos en la superficialidad o en el espejismo de creer de que alguien especial o alguienes tienen que solucionar los problemas. Y no nos hemos dado cuenta, y esto es importantísimo, de que hemos de ser todos, de que cuando determinado número de seres humanos podamos vivir esta paz, y esto está en el libro escrito, pues, y tampoco es solo del autor, se dice, pues habrá paz en el mundo. Mientras tanto, podrán cesar las guerras, pero sabéis que cuando las guerras físicas cesan, la guerra psicológica continúa. Hay guerras físicas, guerras económicas, guerras psicológicas, por decirlo de un sentido amplio. Por lo tanto, estamos todos implicados. Por eso, esas promesas ilusionantes de muchos seres humanos, y en los cuales podemos caer en la tentación de creer que nos van a solucionar los problemas, luego viene la frustración, el desencanto. Porque cualquier estructura, por ideal que sea, si no va acompañada de esa purificación de los componentes de la sociedad, de los seres humanos, luego se deshace, se diluye, se destruye. Son temas muy importantes. A veces decimos, a mí la política no me interesa. Mucha gente, lo hemos oído todos.
yo no quiero saber nada de la política. Y no nos damos cuenta que la política estamos todos, sin excepción de nadie, implicados. Seres humanos y todos los reinos de la naturaleza. El sentido amplio de política. La economía, podemos decir, no me interesa. Y podemos, es cierto, hacer muchas cosas sin dinero, pero muchísimas. En estas cosas aquí, en principio no hay dinero, aunque para hacer el libro, aunque sea para cubrir los gastos, se necesita dinero, ¿verdad? Pero el dinero es que es un símbolo de cualquier bien, no solamente del alimento, pues está presente. Y según como lo manejemos, como lo manejamos los seres humanos, pues así funciona la sociedad. Hay muchas dificultades y que durante algún tiempo puede que perduren para que se vaya solucionando, para que se vaya deshaciendo ese desequilibrio económico. La sanidad también es otro tema que aborda y todos nos hemos planteado si la sanidad está cumpliendo, que sí, que estamos de acuerdo, una función útil en la sociedad necesaria para paliar las enfermedades, para ayudar, o carece de esa humanidad que tanta y tanta gente cada vez más nos quejamos. Falta humanidad, no solo la parte material para los seres humanos que tengamos mejor salud. La educación, algunos estuvisteis ayer en la charla que impartí sobre la educación integral y muchas veces hablamos de la educación. Quiero deciros que el libro, pues también, a pesar de que me resulta familiar, igual que a veces lees algo que conoces y es como un detonante que te estimula a reflexionar, a abrir la conciencia más y a descubrir más aspectos que añadir a una profundización en los distintos aspectos. Y es interesante descubrir esto en todas las cosas de la vida. La educación que solemos entender a unas determinadas edades no tiene edad. Todos los seres humanos podemos estar continuamente educándonos y autoeducándonos. Pero la educación a nivel oficial, como pasa con otras cosas, deja mucho que desear. Es tanto lo que algunos vislumbramos que podría ser, que decimos, qué lástima con lo que se podría hacer en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en los medios de comunicación, en las casas, en todos los lugares. Es un tema también fundamental, muy importante. Y en todos estos sitios, en todos los lugares hay seres humanos que nos relacionamos entre nosotros. Y a veces son relaciones superficiales o tensas, que no les damos más importancia, pero que sin darnos cuenta están contaminando el ambiente. Cuando si aumentáramos las correctas relaciones humanas como camino hacia una fraternidad futura, estaríamos construyendo un mundo más sano, más puro, más purificador. Hay otro capítulo que es sobre el trabajo, y el trabajo es también un tema que trataré la semana que viene, el trabajo, psicología y ética. Mucha gente creo que se da cuenta de que hay trabajo para todo el mundo, aunque esto del paro parece que nos prometen que va a terminar, pero continúa. Y me temo que durante bastante tiempo va a continuar hasta que descubramos que si repartiéramos el trabajo, todos podríamos trabajar. Y no bastaría con todos trabajar, porque aquí hay otro tema psicológico, trabajar a gusto. Aunque no tengamos esa vocación, trabajar con responsabilidad de que estamos aportando algo útil para los demás. Y también, lógicamente, para nosotros. Por lo tanto, es un tema en el cual estemos trabajando en paro, estamos todos completamente implicados. Y la cultura y el arte, fijaos que la palabra cultura puede tener un significado de cultivo de esos valores internos, se les llame transpersonales, espirituales o psicológicos. La cultura se asocia muchas veces al folclore, incluso a las artes, y nos damos cuenta que cultura lo abarca todo, aunque casi siempre se asocia especialmente al arte. Y el arte, del cual tantas veces hablamos, la degeneración del arte que se está haciendo desde el siglo pasado, menos mal que tenemos arte del pasado, y también la esperanza de un arte en el futuro que nos ayude a esa conexión con lo superior, no solo a aliviarnos y a mejorar nuestra psicología, sino contacto con lo mejor de nosotros mismos. En fin, no quiero alargarlo más,
porque el protagonista es pues los compañeros que tengo a mi lado. Simplemente deciros que, bueno, leer el libro, repito, me ha resultado muy familiar, pero muy enriquecedor. He sentido, pues eso, como un estímulo más, junto a otros, para seguir trabajando y aportando lo mejor que sé, tratando de corregir lo que hago inadecuadamente para contribuir con granitos de arena a construir un mundo mejor. Creo que habemos más gente de la que queremos en el mundo, trabajando cada uno como podemos, como sabemos, como entendemos, para aportar lo que sea para la construcción de este mundo mejor, que tenemos que hacer entre todos, no unos pocos, por mucho poder que tengan. Bien, ¿sigues tú? Entonces, Sí. pues ahora Juan Franco y luego a Pepe Tarrazó. Me da la impresión que todos lo conocéis, aunque posiblemente alguien de los aquí presentes no haya estado en la presentación de sus libros. Luego, cuando le toque hablar, pues ya lo presento. De momento, Juan Franco, autor de este libro. Quisiera dar las gracias por estar hoy aquí. Quisiera agradecer a Rafa su ayuda para la presentación del libro en Valencia y a mi amigo Pepe Tarrazó por el apoyo que tenemos siempre de él. ¿Cómo surgió la idea del libro? Pues creo que Rafa ya ha dado unas pinceladas. Yo siempre tengo inquietudes internas, eso no se puede explicar, no sé cómo explicarlo. En Játiva había un grupo de gente que se reunía y hablábamos de estos temas, un grupo de estudios sociológicos y humanísticos. De ahí nació una asociación que se llamó Asociación Cultural Espacio de Formación Integral, que también hacíamos reuniones. Era una asociación pacifista y de esta asociación nació lo que es actualmente el Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz. Yo iba tomando notas de estas reuniones, notas, pero no notas escritas, notas que se quedan dentro. Y en el año 98 tuve una situación familiar que tenía mucho tiempo y hice 2 capítulos. Por las razones que sean, aquello se paralizó y este año, a principio del 2014, pues terminé los 5 capítulos restantes. He querido incluir en el libro al principio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan denostada por prácticamente todos los países de la Tierra, pero yo he creído conveniente incluirla y darla de nuevo a conocer, porque mucha gente no la conocemos, y volverla a leer. He incluido también el programa de Cultura para la Paz, que se gestionó en ACEFI, y cuyo promotor y creador, mi amigo Pepe Tarrazó, impulsor. En el año 92 se entregó este programa a la UNESCO en una presentación que se hizo en la Universidad de Valencia. Vino Benítez Pidal y Héctor Yerpi. Se hizo entrega de este programa de Cultura para la Paz, la UNESCO lo asumió como propio y declaró el año 2000 Año Universal de la Paz, y la década 2000-2010 Década Universal para la Paz para los niños del mundo. Sí. A raíz de ahí, pues yo he sido solamente el que ha ido escribiendo este libro, que el mérito lo tiene el libro, no lo tengo yo, ¿eh? Y hay una serie de ideas de cómo, de alguna manera, tener unas correctas relaciones humanas. Ante la falta de ética de esta sociedad, ante la caducidad de los valores que hemos tenido. Yo me acuerdo que mi madre me decía, por ejemplo, 2 y 2 son 4. Mi padre me decía, la palabra es el hombre. Y eso prácticamente se ha perdido. Hoy
estamos asistiendo a una serie de hechos que no hay palabra, ni hasta los papeles escritos ni firmados valen. Y de alguna manera pues yo he intentado plasmar unas reflexiones sobre lo que veo que es esta sociedad actual. Voy a ser muy breve porque no soy el más indicado para hablar del libro. Verán que hay unas fotografías en el libro, que son unas flores, y alguien puede decir, bueno, ¿cómo es que le van las flores al libro? Pues, ¿el hombre qué es? El ser humano es armonía, belleza, paz. Pues eso representa al ser humano, las flores. Es una hermosura, paz, naturaleza. Porque el ser humano somos naturaleza. ¿Qué diferencia el ser humano de la naturaleza? Pues el ser somos naturaleza. ¿Pero qué lo diferencia? Que el ser humano tiene mente y la naturaleza no la tiene. Y el ser humano con esa mente es capaz de manipular la naturaleza y de alguna manera, en vez de convivir con esas leyes naturales y hacer lo propio, la manipula y la usa en su propio beneficio. Veréis que en las páginas del libro hay una orla, que hay un hombre desdibujado y rayado. De alguna manera, eso es lo que representa la situación actual de cómo se encuentra el hombre. Es posible que no estemos acostumbrados a esta forma de explicar las cosas, pero bueno, yo me he basado, a mí hay dos libros que me han influido mucho, que fue Utopía de Tomás Moro y La ciudad alegre de mi amigo Pepe Tarrafo. El mismo nombre del libro de Tomás Moro ya lo dice, Utopía. Si lo habéis leído o lo leéis, veréis que narraba una sociedad ideal, donde todo estaba estructurado de una forma y donde todos, de alguna manera, trabajaban para todos. No había comercio, no se llegaban joyas, había unos grandes almacenes donde la gente trabajaba y lo que trabajaba se ponía en el almacén y el que iba por sus necesidades cogía lo que le hacía falta. Pues eso es la sociedad ideal. Y a este hombre se lo cargaron Enrique VIII precisamente porque no quería ir en contra de sus convicciones. Y así tantos y tantos personajes al cabo de la historia. Se habla de la paz en el libro. La paz no es una idea, la paz es un estado. Y hay una frase que la define muy bien de Gandhi, que decía, no hay caminos hacia la paz es el camino. Y de alguna manera, pues, yo quisiera agradecer a Rafa, como ya he dicho antes, la presentación del libro en Valencia, a mi amigo Héctor Galán, que ha hecho el prólogo, a Casimiro González, que hizo el epílogo, a mi amigo Emijo de la Mente, que hizo la maquetación, y a mi amigo Pepe Tarrafo, que hizo un apéndice de terminologías y la inspiración que tuve de su libro. En fin, los beneficios, si es que hay beneficios, iban destinados a un centro de acogida que hay en Gandía, que es de unos franciscanos. Yo no soy hombre de iglesia, pero la labor humanitaria que están desarrollando allí, pues merecía la pena que si de alguna manera había algún beneficio, iba destinado para ellos. A nivel fotográfico, siempre que he hecho alguna exposición y se ha vendido alguna fotografía, siempre ha sido con el condicionamiento de hacer un ingreso en una ONG, me daban el resguardo del ingreso y yo daba la fotografía. Yo pienso que hemos de llegar a ese desprendimiento y a esa impersonalidad y de alguna manera a no estar atados a la parte económica. El dinero, como decía Rafa, es una energía más y lo que hay que hacer es hacerla circular con responsabilidad, no acumular como estamos acostumbrados. Bueno, yo prácticamente me gustaría más que hubiera luego un intercambio de ideas. Le doy la palabra a mi amigo. Muchas gracias. ¿Qué voy a decir yo lo que habéis dicho vosotros? Si me permitís, te presento. Bueno, por si hay alguien que no te conoce, durante estos últimos años hemos ido presentando libros. Posiblemente la mayoría lo conozcáis, pero por si hay alguien, pues Pepe Tarrafo, pues
no es conocido en la televisión, en los medios de comunicación, salvo en Onteniente, donde vive, que ha hecho un programa de radio allí durante años y además en la prensa de allí de Onteniente. En la prensa llevo 20 años. En la prensa, que llevas todavía artículos en la prensa de allí, de Onteniente. Y entonces pues está jubilado también, pero bueno, en sus libros un detalle que se expresa es la sabiduría a través del campo, o la sabiduría de la naturaleza y del campo. Lo digo porque como agricultor también es interesante, si llegáis, si no habéis leído alguna cosa de estas, como está en el libro La sencillez de la sabiduría, uno de sus libros, Sí, entonces os daréis cuenta. unos cuantos. Sí, los tengo ahí, que alguna persona me ha pedido y tenemos libros. Ha escrito poesía y en una futura conferencia que impartiré sobre poesía espiritual, lógicamente tendré que leer de sus libros, porque no se encuentra por ahí poesía de contenido espiritual, en ese sentido. De tal manera que poesía, de educación, la paz, los valores humanos y una cantidad de cosas que gente muy famosa y de tipo intelectual, de lo que se entiende por alto nivel, no llega, no alcanza. Es decir, que es importante darnos cuenta que no por las etiquetas, por los roles de las personas, sino por lo que llevan dentro. De tal manera que si lo conocéis, pues habréis deducido que hay un fondo. Los seres humanos nos manifestamos con una forma, pero tenemos un fondo. Y con un poco de intuición captamos ese fondo. Es decir, ha escrito, creo que 9 libros, lleva ya 11. No he contado uno que es La filogenia del espíritu de Modesto, sí, de Modesto. De Modesto, que se encargó a nivel póstumo de editarlo. Estaba pensando en nosotros. Y el que estará a punto de salir. Sí, ahora para la primavera, cuando florezcan las flores. Para la primavera. No sé si hablará de la primavera, pero para la primavera pues ya lo tendremos. De tal manera que, bueno, también es un honor pues tener a Pepe aquí, un privilegio, pues con la aportación de lo que él desee, de lo que él quiera, que siempre es interesante, profundo y muy útil. Adelante. Bueno, ¿qué más queréis? ¿Decís aumento de sueldo? Bueno. Como me gusta la poesía y me gusta darle un especial entono a lo que han presentado estos dos personas, estos dos amigos, los apuntes del ser humano y la paz, yo tengo que empezar diciendo lo siguiente. Cuando la garza emprende su vuelo, un alma se lleva. ¿Por qué digo esto? Porque si buceamos en la literatura, si buceamos en la poesía, si somos auténticos, vemos que cuando el vuelo de esa garza sale de su charca o del lugar donde esté, en ese momento un alma se ha ido. Es decir, que no estoy diciendo una utopía. Estoy diciendo que la naturaleza del ser humano, estamos todos y todos ligados a esa madre naturaleza. El libro de Juan es importantísimo. También tiene otra cuestión que hay que tenerla en cuenta cuando se lea, y es la cantidad de citas que va poniendo. Y creo que tenéis que saber que las citas, cuando están bien puestas, reafirman al que ha escrito un libro. Yo, por ejemplo, en el último creo que hay 150 citas, cosa que comúnmente ahora los escritores no hacen. Escriben de otra manera, sus razones tendrán. Pero hay otra cuestión en este libro de Juan, y es que hay que leerlo
entre líneas. Se esconden muchas cuestiones. La literatura tiene eso. La literatura tiene una cosa que a veces hay que sacar entre líneas el mensaje. Es lo más difícil en literatura. Es decir, cuando solamente nosotros leemos un texto, en ese texto está el espíritu del autor. Y aquí, en este caso, el espíritu del autor es Juan. Esta literatura de este libro, donde va tocando todos los resortes de la paz, es algo importantísimo. Antes lo ha mencionado Rafa. Vosotros sabéis que la paz y la guerra se fragua en las mentes de los seres humanos. Es decir, muchas veces decimos, estamos en paz, estamos en un estado meditativo. Eso es mentira. Porque la paz conlleva la actividad y el compromiso y coherencia de todos los seres humanos. Recuerdo en una ocasión que llamé a una señora y me dijo, por favor, no me moleste porque estoy meditando. Es decir, porque el concepto de meditación no es el que nos han enseñado. La naturaleza, que si le llamas por teléfono no te contesta, está en un estado meditativo continuamente. Y nosotros llaman al timbre y resulta de que decimos, ¿por qué tengo que abrir? Es decir, no tenemos un estado de conciencia adecuado para responder a los problemas actuales de nuestra sociedad. Aquí, en este libro, se reflejan, en los 7 capítulos que tiene, se reflejan esos problemas. Pero los problemas no se resuelven por el mero hecho de haber leído este libro o otro libro. Se reflejan a través de ese compromiso de ciudadanos. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan? Juan ha creado, o sea, ha tenido conciencia de la problemática de ese ser humano, que somos todos nosotros, la sociedad en general. Incluso son aquellos que no están aquí, físicamente o no físicamente. Entonces, el libro es un eslabonazo que tendría que calar en nuestras conciencias. Es decir, leerlo detenidamente. Yo siempre aconsejo, o sugiero, no me gusta la palabra consejo, el que un libro, para sacarle toda su injundia, se engorrine. ¿Sabéis lo que es engorrinar? Tener un rotulador, ir tam, tam, tam. Y usted luego, cualquiera de ustedes, abre el libro, que mira, esto es esto, lo otro es lo otro. Yo soy un gorrino, un engorrinador de libros. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a reflexionar, eso me enseña. De todo libro, yo cuando oigo a ciertas personas, ese libro no vale nada. Es decir, todo libro tiene algo de positivo. Y ese algo de positivo no es para calificarlo de que ese libro no vale nada. Tenemos que ser tan respetuosos con aquellas personas que sean de nuestra condición, de nuestro pensamiento o no, de darles la confianza de que al haber escrito han estado haciendo un trabajo. Pero claro, ustedes me dirán, ¿un libro? Pues un libro no cae del cielo. Un libro hay que trabajar mucho. Y yo he dicho siempre que escribir no es nada fácil. Nada en absoluto. Porque tienes que llevar unas pautas éticas, unas pautas morales,
una manera de expresar psicológicamente el contenido del libro para que llegue a mucha gente. Yo estaba leyendo anteayer una novela, no soy de novela, pero me interesaba averiguar algunas cosas. Y no dice nada. El autor, yo lo respeto, por supuesto, no dice nada. Es decir, entonces, en toda obra, y en esta en particular, se van desgranando como una letanía los temas que nos pueden crear que nuestra sensibilidad psicológica y humana sea algo que nos valga para el camino que todos y todos tenemos. Todos tenemos un camino. No sé el cual, no sé, porque yo no sé el mío, donde está, a veces me pierdo. Es importante las citas y tenemos a grandes escritores, grandes pensadores, grandes maestros de la sencillez. El kit de la cuestión en un libro está en que la sencillez se puedan resumir muchas cosas. Antes he hablado de Tomás More, Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Lutero, un gran etcétera, etcétera. Aquellos siglos que estas personas, estos creadores, porque el que está haciendo una obra de arte, sea en música, sea en literatura, o sea en otras artes plásticas, es un creador. Se está esforzando para que los demás podamos comprender su situación. Los grandes pensadores, los grandes, desde Platón y anteriores a Platón, todos estuvieron perseguidos por aquella sociedad que vivieron, como ahora. ¿No creen ustedes que aquellos seres no se las pasaron canutas? Ahora ocurre lo mismo. Ahora, ¿qué es el arte? Sino la deformación de algo que no se comprende. En eso Rafa está bien versado. Pero nosotros no nos tenemos que conformar con ese buenismo, con esa pasividad, con eso de decir, mira, estoy en paz conmigo mismo. ¿Y los que están a tu alrededor? ¿O es que tu pensamiento a veces es el peor enemigo que tenemos? La mente, que está continuamente fisgando en las cosas. Yo digo que no nos hemos enseñado aún en pensar en el corazón. El corazón, para mí, biológicamente, es el órgano más importante que tiene el ser humano, más que la mente. Porque la mente es una loca, la mente es una especulativa. Entonces, Juan, en esta obra no hace especulaciones, sino que nos deja a todos nosotros que podamos profundizar en el mensaje del ser humano. Ahora, más que nunca, en la época que estamos viviendo ahora, existe una crisis que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, por razones que no nos dicen. Hay unas razones muy concretas, es decir, el ser humano hace esto y estamos en el fondo de lo que se llama la edad de hierro o Kali Yuga. Estamos en esa situación. Por eso harán falta bastantes generaciones aún para remontar esta crisis. Porque las crisis son crisis de valores, crisis de falta de ética, crisis, como decía, no sé si Juan o Rafa, antes dos personas hacían un trato, no les hacía falta ningún papel.
se daban la mano y con la mano sellaban ese contrato de ética. ¿Existe hoy eso? Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, tenemos que hacer algo, pero para hacer ese algo tenemos que estar involucrados en la sociedad y hacer lo que podamos. No estemos en estado recreativo ni meditativo, que es una cuestión muy ardua. Es que, mire usted, yo medito. Yo diría, yo medito, que no es lo mismo. Yo medito. Entonces, esta obra, para mí, tiene muchos puntos que podemos nosotros aprovechar para que nuestra conducta humana sea el referente de la paz. Pero eso hay que practicarlo. Es decir, ninguna cosa sin un trabajo y una constancia se sublimiza. Hay que trabajar. ¿Cuánta gente dice, no, si yo es que estoy tal, yo estoy cual? Todos ahora, precisamente en esta sociedad, de esa crisis sin precedentes en la historia, tenemos que aportar nuestro pequeño granito de arena. Cada uno en sus posibilidades, porque eso hará que nuestra conciencia sea más grande, que nuestra conciencia tenga un estado de prolongación, y esa prolongación tiene que ser a través de nuestras obras. Yo agradezco mucho a Juan y a Rafa la invitación que me han hecho. Y a partir de ahora ustedes pueden preguntar al autor y a Rafa lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Como veis, tenéis la palabra con libertad de expresar, de preguntar. Y tras lo cual, tras este coloquio, cuando aparentemente terminemos, pues como otras veces sacaremos aquí merienda, no sé si merienda, cena o lo que sea. Pero previamente no estoy de acuerdo. Hay que preguntar. Cada uno debemos traer nuestro bocadillo. Hacernos la casa. Ahí. Así que temas ahí infinitos para plantear. Si no, ¿me permitís que haga una pregunta yo? Si quieren mis compañeros comentar sobre esta asociación, si algo de lo que han hecho o de lo que pueden estar haciendo en estos momentos, el Instituto para la Convivencia y la Paz. Sí, hay un proyecto de mediación educativa, prevención de la violencia en 5 institutos en el Cabanyal y pertenecemos a la tabla de solidaridad de la Barbarossa. Pero yo pienso que aquí tenemos una persona que ha gestionado el proyecto, que es Amparo Cardona, y el presidente, que Amparo, si quieres, lo puedes explicar perfectamente. Sí, podéis subir un poquito. Levántate para que te veamos. Sí. Gracias. Bueno, soy Amparo. No, tranquilo, da igual, aquí me ven bien. ¿Me ven viendo? Bueno, soy miembro más del Instituto de Innovación y Convivencia, y como os decía Juan y Pepe, pues estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama Malva Conviu, desde una perspectiva de la ética de la paz y de la cultura de la paz, que es la filosofía inherente a nuestro instituto. Es un programa que entiendo particularmente
que pretende llevar a más personas algunos de los apuntes que Juan, por ejemplo, cita en su libro, pero teníamos que concretarlo en un trabajo más específico y entonces se ha hecho, digamos que en dos líneas de trabajo. Una, mediación educativa para trabajar todas las cuestiones de convivencia escolar y de resolución de conflictos dentro de la escuela desde una perspectiva pacífica, entendiendo que el conflicto es algo que surge todos los días, dos personas que no opinan igual, dos alumnos que tienen un punto de vista diferente, un alumno con un profesor, etc. Pero la pretensión es intentar darles recursos y herramientas para que esa resolución de ese conflicto se haga de una manera pacífica y de una manera humana, humanística. Este trabajo de mediación educativa se realiza en los institutos, como os decía Juan, en la zona de Malvarrosa se va a empezar a trabajar con 3 institutos y se trabaja con alumnado, con el profesorado, pero también con el resto de la comunidad educativa, entendiendo así madres y padres de alumnos y alumnas y el resto de personal no docente, porque desde el instituto creemos que todo ser humano puede contribuir a la paz en los colegios en este caso, y que todos tienen su papel, desde el bedel que abre la puerta, el administrativo que les arregla los papeles, los profesores que les están educando y por supuesto las familias que están en continuo o deberían estar en continuo contacto con los centros. En paralelo a esta línea de mediación educativa se va a trabajar también una línea de mediación comunitaria. Mediación comunitaria quiere decir que todas estas ideas, todas estas cuestiones sobre resoluciones de conflictos de forma pacífica no acaban en la puerta del colegio. En programas anteriores trabajamos únicamente en centros escolares, pero pensábamos, los niños, los profesores, las mamás reciben una información, reciben una formación, practican la convivencia a diario, practican la paz a diario, pero esto no puede ni debe quedarse en la puerta del instituto, porque sabéis que una vez los chicos y chicas salen ya a la calle, pues parece que el centro ya deja de tener ahí una participación directa. Y por otra parte, pensábamos que era interesante la idea de que esas familias, esos profesores, esos chicos y chicas, cuando llegasen a sus casas, a sus barrios, a sus centros de juventud, a sus grupos de iguales, podrían estar también transmitiendo y ser partícipes y transmisores de estas ideas, para que estas ideas continuasen circulando y no se quedasen bloqueadas en los centros escolares. Entonces, con esta idea pues surgió la mediación comunitaria, que se va a trabajar a nivel de unas sesiones informativas por una parte y también formativas. Queremos participar a los demás, a entidades del barrio, agentes sociales. Un agente social es cualquier persona que esté, digamos, pues como líder de un grupo social determinado. Puede ser desde el señor que lleva un centro de personas mayores, un club juvenil, una asociación de vecinos, una asociación de comerciantes, cualquier persona que puede, digamos, liderar a un grupo, puede ser también partícipe de todas estas ideas de la paz y llevarlas a cuantas más personas mejor. Se va a empezar a trabajar entonces esta doble línea, van a intervenir, nuestra pretensión sería, nos gustaría que participasen cuantas más personas mejor. Y por último, en paralelo a estos dos programas, se va a crear un servicio de atención gratuito de mediación que va a atender casos que se puedan presentar en el barrio, tanto a nivel particular, individual, de familias, derivados por los servicios sociales, por los propios centros escolares, por los servicios de salud, por la policía local. Cualquier persona va a poder, cualquier persona o entidad o asociación va a poder derivar un caso para que se trabaje a través de la mediación en la resolución de un conflicto y se resuelva este de manera positiva. Bueno, en líneas generales, muy acorde, como os decía, con este libro de apuntes sobre el ser humano y la paz que Juan os presenta hoy, porque a fin de cuentas cualquier cuestión, entendemos que cualquier cuestión social, familiar, económica, educativa, cultural, forma parte de la construcción de la paz entre todos. Creo que...
Es que no la conozco. ¿Por qué no nos hablas un poquito, unas breves líneas, sobre la taula o mesa de solidaridad de la Malvarrosa? ¿Cuántos años estamos nosotros ahí? Pues nosotros estamos en Taula Malva, perdonad es el cordial con el que la denominamos, desde el año 98-99. Bueno, el trabajo del instituto tiene todos sus antecedentes, como han nombrado ellos dos, en la Asociación Espacio de Formación Integral, que empezó a funcionar, que yo recuerde, en el 92. Y un poco pues arrastramos, creo yo, ese convencimiento y esa filosofía del programa de Cultura para la Paz que se gestó en aquel momento por parte de Pepe y que, como os decía, pues creo que ha hecho ahí su pequeño o gran trabajo. Mesas de Solidaridad es una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, surgió, creo recordar, allá por el año 95, entre los 90 y 95 creo yo. Y es una iniciativa del Ayuntamiento que quería propiciar el que las entidades, las asociaciones, los grupos que funcionaban en todos los barrios de la ciudad de Valencia, pues pudiesen realizar proyectos de carácter social dirigidos a toda la comunidad, es decir, a cualquier persona que viviese en Valencia, con el objetivo de generar un movimiento ciudadano a través también del voluntariado que pudiese trabajar en proyectos, digamos, asistenciales de tipo social, que pudiesen ayudar y propiciar acciones de ayuda dirigidas sobre todo a los círculos de población más, digamos, más débiles, por denominarlos de alguna manera, ¿no? Los menos atendidos por otras entidades o por otro tipo de, digamos, organismos del gobierno y todas estas cuestiones. Entonces, se dividió en 11 centros, toda Valencia está dividida en 11 zonas, cada zona está, digamos, a cargo de lo que se llama un centro municipal de servicios sociales, y hay 11 en toda Valencia. Cada uno de estos 11 centros tiene su propia mesa de solidaridad. Nosotros estamos en Malvarrosa, pero hay otro en Trafalgar, en Ciutat Bella, en Ruzafa, en Patrais, es decir, cada uno de estos 11 divisiones geográficas, a su vez, son una taula diferente. La taula de solidaridad de Malvarrosa, nosotros pertenecemos a ella desde el año 99, y hemos venido haciendo proyectos siempre desde el objetivo de la cultura para la paz y del de la educación. Estos proyectos se realizan por diversas entidades. Cualquier entidad, cualquier asociación, una asociación de vecinos, una asociación cultural, un grupo de monjitas, adoratrices de no sé qué, un grupo de la Iglesia Evangélica Cristiana, es decir, no hay ningún sesgo, ninguna prohibición por cuestión de raza, sexo, color o ideología política. Tienen cabida cualquier entidad, entendiendo como eso un grupo de personas que quiere trabajar por el bien común. En Malvarrosa llegamos a ser en un momento 40 y pico asociaciones de todo tipo, juveniles, tercera edad, religiosas, no religiosas, culturales, educativas, etc. En estos momentos somos unas 12 asociaciones que están trabajando en diferentes proyectos. El ayuntamiento saca cada año una convocatoria, se llama convocatoria de ayudas económicas, y dota económicamente una parte de estos proyectos. Cualquier persona, cualquier asociación puede participar de mesas de solidaridad, únicamente hay que rellenar unos papelillos y te apuntas y ya está. Si reúnes los requisitos que el ayuntamiento dice, eres ya entidad de mesa de solidaridad y puedes idear un proyecto o varios y presentarlos a esa convocatoria. Si se entiende desde el ayuntamiento que tiene un cuerpo técnico que los
analiza y los estudia, se entiende que es un proyecto que puede revertir en la sociedad y en los barrios, en las personas, como os decía, más débiles, los que tienen riesgo de exclusión social, riesgo de exclusión económica, están pasando penalidades, no tienen apenas para comer. Entonces este proyecto se dota en parte y la otra parte la pone la asociación que lo presenta. Con la cuantía que pone la asociación y la cuantía que pone el ayuntamiento se realiza el proyecto, y el proyecto siempre va dirigido, como os decía, al barrio de la entidad que lo propone y que lo realiza. Se está trabajando mucho, se hará quizá mejor o peor, pero como os decían mis amigos y compañeros, entiendo que es un momento de crisis muy grande, muy importante, pero al mismo tiempo también hay mucha gente que está intentando desde cualquier medio que tiene a su alcance poder trabajar en pro de esta paz. Porque me gustaría pensar que cualquier proyecto que se haga, sea de refuerzo escolar, sea de banco de alimentos, hay personas trabajando en zona de Malvarrosa, me refiero a personas trabajando, hay un comité que trabaja con personas afectadas por VIH, ya no solo enfermos, sino niños, familiares, apoyo y demás. Hay personas que están trabajando con reclusos y reclusos. Hay personas y grupos que están trabajando con mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Hay otros que están trabajando a nivel educativo la convivencia, la paz, la mediación educativa, por ejemplo nosotros, o la mediación comunitaria. Hay gente trabajando con los afectados por enfermedades como parálisis cerebral o enfermedades muy degenerativas. Y creo que con pequeñas aportaciones cualquier trabajo, desde una perspectiva impersonal, desde una perspectiva de servicio, desde una perspectiva de contribución a la paz, merece la pena hacerlo, merece la pena contemplarlo y merece la pena apoyarlo. Y esas son un poco las líneas de mesa de solidaridad. Últimamente, pues bueno, han habido asociaciones que han desaparecido, surgen otras, pero siempre hay ahí un volumen de personas, una cantidad de personas que están ahí aportando su pequeño granito de arena a estas cuestiones. Por lo tanto, movilización. Yo que eso iba a decir. Yo quería apoyar lo que dice Amparo. O sea que eso es la teoría llevada a la práctica, porque claro, meditamos mucho, oramos mucho, nos preocupamos mucho, pero eso ¿cómo se plasma? ¿Cómo se plasma? Amparo ha dicho lo que hay en mesas, la cantidad de gente que está dedicando a los demás. Lo que pasa es que hace más ruido lo otro, ¿verdad? ¿A que no sabíais la mayoría de vosotros que existía ese movimiento en mesas de solidaridad en Valencia? Pues eso está ahí. Y a Dios rogando, pero con el mazo dando, porque de nada sirve meditar, de nada sirve orar, de nada sirve leer, si luego en la práctica no se hace nada. Es mi punto de vista, ¿no? Lo que así. Yo creo que la pregunta es que yo hubiera hecho, que era, después de la información del libro, ¿no? Toda la información que aporta y tal, cómo llevarlo eso a la práctica, cómo desarrollar lo que es el paso siguiente, o yo hubiera preguntado cómo llevar a cabo la transformación personal para conseguir la transformación de la sociedad en esos criterios, ¿no? Y entonces, pues en parte puede que esto sea una respuesta, ¿no? Y si hay algún otro camino, también me gustaría conocerlo. Y le preguntaría a Amparo si sabe en Patrais si hay algún grupo que trabaje en esa zona. Sí, en Patrais. Hay en toda Valencia. En Patrais me refiero a la asociación. A la asociación. La taula. Sí, la taula. En Patrais o en cualquier otro barrio, las personas que podáis tener una inquietud o queráis participar de estos proyectos, no tenéis más que acudir a los centros municipales de servicios sociales,
En Patrais hay uno, seguro. Sí, sí. El de Patrais, Está en bueno, la plaza en todo donde caso, está el centro de si salud. estáis interesados podría buscaros información ya más concreta, incluso No, de dónde, pero bueno, el Sí, Centro hay Municipal de Servicios Sociales, y tú preguntas allí por mesas de solidaridad. Te pueden decir qué instituciones hay allí trabajando en mesa, porque como os decía, cada uno de los 11 centros tiene su mesa y esa mesa está integrada por X asociaciones. En cada barrio pueden, o en cada mesa pueden variar. Puede haber algunas, pues por ejemplo, puede haber alguna de tipo Cruz Roja, no sé, en esto, o Save the Children, que a lo mejor os suena más porque es una asociación muy mediática, que puede estar en varias mesas, pero si no, cada mesa os dirá, estas son las asociaciones. Entonces quizá en función de vuestras inquietudes, de vuestras aptitudes o de lo que vosotros sintáis también a nivel interno, podéis decir, pues esta, o una musical, o una para trabajar con niños, o una para trabajar con personas mayores, o una para trabajar con, yo qué sé, hay multitud. Y entonces ellos os ponen en contacto con estas entidades y ya es contactar a nivel personal y ver qué puedo hacer yo, tengo este tiempo, tengo esta inquietud, tengo esta habilidad, porque estoy segura de que todos y todas tenéis alguna habilidad, y si no se aprende. Creo que es más importante la cuestión de la voluntad y del amor y hacia los demás, y el poder querer hacer algo que a lo mejor nos para hecho decir, ¿y yo qué voy a hacer? Pues os aseguro que personas muy humildes, sin estudios, con estudios, da igual, lo importante es estar ahí y poder decir, yo puedo hacer algo también para que esto funcione mejor. Ese sería un aspecto de una actividad para mejorar los servicios o a las personas que lo necesitan en las comunidades, ¿no? En los barrios o así. Y otro aspecto a lo mejor de formación, si hay alguna otra línea de mantener constante la formación, que ya cada uno se busca un poco la vida cuando no perteneces a ningún grupo o no existen o no sé si existen. También, o sea, los dos aspectos. Sí, yo lo que tú dices lo veo como complementario. Claro. Una cosa es No, que... una cosa va unida a la otra, pero que Sí. es importante, yo creo que tener una base más sólida de formación para poder dar el otro paso de atención a otros. Yo, perdona, pero no lo veo igual que tú. No hace falta formación, no sé, extra para poder hacer algo por los demás. Mira, yo recuerdo una persona muy querida en nuestra asociación que decía, es que puedo redactar algo, una persona lo escribe, otra persona lo mete en un sobre, pero si eso que tú quieres transmitir, alguien no le pone un sello y lo echa a correo, no llega. Fíjate qué sencillo es o qué formación necesitas para ponerle un sello a una carta. Bueno, ahora ya se escriben pocas cartas, ¿no? Pero bueno, es un Muy mal, muy mal. es un símil, ¿no?, que te pongo. Yo quisiera hacer, refiriéndome a usted, una puntualización. Eso, lo que ha estado diciendo Amparo es en el plano de la colectividad, del compromiso. Y otra cosa es el buscar, por afinidad, otro tipo de grupos o de institutos que trabajamos. Nosotros estamos comprometidos desde años ya. Es decir, hay que diferenciar una cosa de la otra. Hay una cuestión que a mí me ha preocupado mucho siempre, y es la pseudo-espiritualidad. No puede haber espiritualidad en las personas si no son unos currantes. Es decir, yo puedo leer todo lo que queráis, puedo asistir a las conferencias de Rafa o de otras, y me digo qué espiritual soy yo, pero soy incapaz de darle una pizca de sal al vecino. Sí, eso es una cuestión que yo no he creído nunca
ya soy mayorcito, pinto canas. En esas personas que dicen, mira, como he leído tal libro, como he hecho esto, como he hecho lo otro, como he hecho lo demás allá, yo soy una persona espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que los seres humanos estamos fraccionados. Y viene un momento que no sabemos ni lo que queremos. Y en muchos momentos decimos, somos tal o somos cual. Es decir, no le busquemos la etiqueta a la persona. Busquemos sus hechos y su responsabilidad y coherencia en la sociedad que estamos viviendo ahora. Si queremos que la sociedad cambie, hemos de ser partícipes del cambio. Claro. De alguna manera involucrarnos en procesos sociales. Pues somos muy teóricos, como decía Pepe. Teoría no la sabemos así, pero ¿y la práctica? Pues eso es el paso siguiente a la teoría, Vale. creo yo, ¿no? Pero habrá que tener una base de formación para coger las líneas de este tipo que se está. Mira, hay un ejemplo que lo conocemos todas y todos. Un médico se forma en la Facultad de Medicina, pero no es médico hasta que no han pasado muchos años y la práctica con sus pacientes, con sus dolencias, con sus situaciones, o un cirujano. Es decir, la teoría es muy bonita, pero no deja de ser una teoría. Esa teoría nosotros la tenemos que transformar en práctica. Es decir, de teoría sabemos un montón. Eso está claro. Por eso tenemos la Trabajo teoría. diario, ¿no? La cotidianeidad, El cotidiano. Lo tengo anotado aquí. la sencillez y la cotidianeidad. A veces nos complicamos, la mente nos complica la visión que podamos tener. La implicación en la ciudadanía. Yo lo tenía anotado que Estar siempre no se me olvida. con la sonrisa en la boca. Tropezarnos con un vecino que baja la escalera y vamos todo el día pensando en el trabajo, pensando que pierdo el autobús. Pues buenos días, vecino, bueno, ¿qué hay? Eso ya es comenzar la práctica. La ausencia de agresividad. Tratar de ser inofensivos. La inofensividad y la correcta palabra, Esta palabra. que es otro de las anotaciones que he hecho aquí. Ah, perdón. No, La correcta palabra, es decir, la palabra no es ni más ni menos que un tipo de energía, como el dinero, como el agua, como cualquier cosa. Y la correcta palabra tiene que ser en todo momento nuestro carnet de identidad para ir por la vida. ¿Cuántas personas, como decía antes Juan, les dices buenos días, se te quedan mirando así, o etcétera, etcétera? Entonces, hay que empezar a aprovechar lo máximo en la correcta palabra. Porque viene un momento que estoy cabreado y suelto 4 tacos y 4 gritos y creo que eso es ya... No, no, no. Frena. Frena que te vas a desbocar. Eso es producto de la emocionalidad, ¿eh? al respecto de lo que estáis comentando, un poco del libro y un poco de vuestros comentarios, ¿no? Pues Rafa comentaba al principio de la presentación, ha hecho mención de que la educación es permanente, la autoeducación, has comentado, ¿no? Yo pienso que es permanente siempre y cuando acompasamos la teoría con la práctica. Este libro de Juan, pues a mí me produjo en su momento, cuando ayudé un poco en la tarea, en la creación y tal, fue mi primer contacto con el libro, y posteriormente, pues me he ido dando cuenta de
lo que comentaba antes también Pepe, de como la Tierra, ¿no? Estos, no sé si son los que estudian los estratos de la Tierra, no sé cómo se llaman. Geólogos, correcto, gracias. Me veía biólogos, pero sabía que no eran geólogos. Pues nosotros, en cierto modo, deberíamos de ser geólogos de nosotros mismos, porque nuestra personalidad, nuestra mente tiene muchos estratos. ¿Qué ocurre? Dices, apuntes sobre el ser humano y la paz. Yo, en alguna ocasión, haciendo el libro, me preguntaba, digo, a ver, si ahora mismo yo fuera padre, tengo mi pareja, nace un hijo, ¿qué ve? Si hoy en día casi que rápidamente le ponemos el móvil, que si la tele, que si... O sea, ¿qué listados haríamos de elementos que toma contacto ese ser? Y seguramente la paz no estaría entre ellos. Hablo de... Hoy en día está muy de moda, sin ánimo de crítica, las parejas, que si divorcios, que si muchas irregularidades, mucho desequilibrio. Con lo cual entonces dices la paz, vale, pero vamos a ver qué pequeñas cosas están nublando esa realidad, no esa esperanza, esa realidad, porque pienso que estoy de acuerdo con algunos escritores cuando dicen, venimos a ser felices, y sin embargo parece que no sabemos serlo. Entonces, ya no es una cuestión de tener que leerse un libro para ser feliz, será cuestión, los pensadores y pienso que personas muy profundas y que creo que nos ayudan, ¿no?, en el camino este de la vida, nos hablan de la sencillez que ha comentado Juan, nos hablan de la sabiduría pero no del conocimiento, nos hablan de acompasar la teoría con la práctica, la acción, nos hablan de experimentar, no simplemente leer cualquier cosa del autor que sea y acostarse uno súper tranquilo, pero al día siguiente somos los mismos. Es decir, si no hay un cambio en nosotros, no se va a producir la paz. Pero es que la paz yo creo que no la tenemos que buscar, la encontraremos cuando el cambio verdadero se produzca, que seamos, se han comentado antes, se ha hablado de coherencia, se ha hablado de ser consecuentes. Yo pienso que este libro, ¿qué hace? Entre otras muchas cosas, pues nos recuerda, nos ayuda, nos acerca a ser conscientes, que no lo somos, porque si no, otro gallo cantaría en la sociedad. Hacemos críticas de políticos, de quien sea, de todo orden. Y sin embargo, barremos otras casas de palabra, y la nuestra sin barrer, por ejemplo. Pero no la nuestra solamente la física, sino también ese interior. Pero ¿cómo creo yo que se limpia el interior? ¿Qué hizo Hércules? Si algunos conocéis un poco los trabajos de Hércules con los establos de Augías. Los limpió completamente, los barrió completamente. Nosotros eso no nos atrevemos a hacerlo en nuestras vidas. A decir, ese desapego, esa impersonalidad que comentaba antes Pepe y Juan Franco, que está incluida, la mayoría conocéis seguramente, a los pies del maestro. Todos o muchos nos hemos leído ese librito tan sencillito, que ahí evidentemente entre líneas está implícita esa paz. Es decir, y sin embargo, algo ocurre, algo nos ocurre a los seres humanos que vemos, pero no vemos desde la conciencia, porque si nos concienciáramos, yo pienso que actuaríamos adecuadamente, consecuentemente, y hoy en día, tal cual está todo, añadiría inmediatamente. O sea, no es cuestión de hablar, no es cuestión de sensibilizarnos, que es otra palabra que también ha salido antes, que habéis mencionado vosotros. Y cada uno, por esa afinidad, por esa inquietud, por esa amistad, por esa... No sabemos la vida, ¿no?, las energías de la vida, hacia dónde nos lleva, hacia dónde... las señales, ¿no?, que podemos en un momento dado intuir, dejarnos llevar. Yo creo que si nos preparamos, de verdad, somos conscientes de quiero ser bueno, pero prácticamente, no a nivel teórico, la buena voluntad surge y desde luego me fío más del corazón que de la mente, por supuesto. Sí, si me permitís, en el capítulo de la economía se dice tenemos que promover un cambio del sistema financiero basado en un reparto justo y equitativo de la riqueza producida y donde el control del Estado sobre los movimientos de capitales sea necesario. Un nuevo mercado que cubra las necesidades de todas las personas. Y luego dice, no hemos tocado a un fondo. Y pregunto a mis compañeros, realmente pues lo que habría que hacer si no estamos en la política, en esas responsabilidades, se trataría de, dentro de nuestro pequeño círculo en el que estemos, cumplir esto, cumplir esa repartición, esa equidad,
y eso que vaya contagiando, que vaya transmitiéndose a las altas esferas del poder, que son los que distribuyen en general, podríamos decir. Todavía la crisis tiene que llegar más. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque si no hay un cambio de valores de convivencia reales, esto continuará siendo una degradación constante hasta límites insospechados, pienso yo. Pero no quiero ser negativo. También hay mucha gente que está trabajando para hacer ese cambio. Hay una infinidad de gente que está practicando trueque, por ejemplo, de cosas que uno hace y las trueca por lo que hace falta con otras personas. Hay un movimiento de coaldeas también, muy importante. O sea que se está vislumbrando ya otras formas de hacer, otras formas de vivir. Yo no digo que sea la panacea, pero de alguna manera sí que se vislumbra que hay gente que está trabajando para, consciente o inconscientemente, para ese cambio. Con el permiso de usted, ¿puedo decir algo? Tú sabes, tú que has estado manejando billetes de 1000 y de 200 pesetas. Muchos años. Muchos años. La economía es una estructura a nivel mundial que está regentada por los judíos. En todo el mundo los judíos son los que tienen la sartén en la mano y ellos son los que hacen fluctuar, los que hacen que la bolsa baje, que la bolsa suba, que el petróleo en vez de ser negro sea azul. Es decir, el problema de los judíos junto a otros seres que yo en uno de mis capítulos del próximo les digo los seres de las sombras, los seres de las sombras, no les interesa, es decir, que la economía tenga los visos de justicia y equidad. Por lo tanto, ese tema lo tenemos para muy largo, porque se ha creado un mercado de consumismo feroz. Y aquí todos y todas somos consumistas. Yo no me conformo con un rotulador, necesito 3. Y con un par de calcetines o de camisas, necesito 5. Es decir, se nos ha inyectado en vena el estado de consumismo. Es decir, eso es un estudio psicológico muy importante que ha hecho que nosotros tuviéramos un lavado de cerebro. Se nos ha inyectado en vena esa situación. Y tendrán que pasar muchas generaciones para que los seres humanos que vengan no estén contaminados por esa situación. ¿Qué quisiéramos? Que las cosas tuvieran otros visos. Pero yo, como ser planetario, hago algo para no consumir desaforadamente. Es que digo yo, todos nosotros. Es decir, nada más hay que ver las basuras. Como la gente le sobra un trozo de pollo y en vez de guardarlo para comerlo mañana o un trozo de pan, etcétera, etcétera, lo tira a la basura. En cuanto hay de cada 3 personas que están pasando hambre, ¿dónde está nuestra conciencia? Es decir, ese autoengaño que nos han inyectado hace que esa economía funcione así. Es decir, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Es decir, pueden discrepar totalmente. Pero hay personas que dicen, es que yo puedo. Pero tú no piensas que al lado de tu vecino o de tu vecina no pueden comprar una barra de pan. No estoy hablando del tercer mundo. El tercer mundo lo tenemos aquí. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, subsidiarios
de una equidad en todas las cosas. Ustedes dirán, ¿qué cuentos me cuentas? Pues analícenlos. Y siguiendo con lo que dices, que va ligado, es el sentido de propiedad que tenemos de todas las cosas. El sentido de propiedad cuando las cosas no son nuestras. Estamos aquí en esta vida y la vida nos da las cosas para que las gestionemos, no para que sean nuestras. Una cuestión muy sencilla que nos pasa a todos. Decimos, mi mujer, mi marido. ¿Cómo que tu mujer y tu marido? Ellos eran ellos. No quiere decir que estén en pareja. Pero el sentido de la propiedad es desmesurado hasta extremos que podríamos escribir una tesis doctoral sobre eso. A mí me gusta, Juan, lo que estáis comentando, Pepe y Juan, pero quería matizar el fondo positivo que tú destacas, ¿no? Quiero decir que dentro de que estamos en una crisis, como ha dicho Pepe, una de las peores en la historia de la humanidad, a veces es que los humanos somos tan perdóname la expresión, tan berzotas, ¿no? Que necesitamos una crisis para empezar a reaccionar. Yo creo que con esta crisis tan terrible que está habiendo, parece que algunas personas sí que están empezando a reaccionar, como tú decías, ¿no? En el sentido de la economía, como en uno de los capítulos de tu libro tú mencionas, el porcentaje enorme de riqueza que hay en manos de unos pocos frente al porcentaje tan pequeñito de riqueza que hay para repartir entre muchísimos, ¿no? Por lo que ha mencionado Pepe, España salió hace poco un dato de que éramos el país que más... Desigualdad ahí no, aparte, que más cantidad de alimentos tira a la basura. Entonces, claro, un poco en esa línea de cualquier, creo que es para reflexionar, como decíais, de que cualquiera puede hacer algo para no contribuir a ese derroche, porque a veces nos parece que somos como impotentes, que ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pero simplemente, si somos conscientes de la energía que es nuestra propia economía, por pequeña que sea, y saber que tú pones tu dinero, tú pones esa energía en un sitio o en otro, tú puedes elegir. Tú puedes elegir ser consumista o no. Tú puedes elegir tener 3 televisiones en tu casa o no. Tú puedes elegir comprar a tus hijos 12 regalos en Navidad o no. Es decir, y no sé si acabamos de ser conscientes de que si en esa medida nosotros controlásemos nuestra propia economía con un sentido de equidad, ahorrando, gastando únicamente lo necesario, compartiendo con los demás, etcétera, etcétera, también se contribuye a un modelo diferente de economía, a un modelo diferente. Yo no necesariamente tengo que tener dinero para mandarlo a África, o a lo mejor sí puedo, sí, pero para que puedan comer allí, pero si todo el ser humano fuera consciente de la distribución de la riqueza y de cómo yo puedo aportar ahí, o siendo honesto en el trabajo que yo hago, y hay muchas medidas para poder contribuir a la paz y a una economía equitativa que están a nuestro alcance, pero creo que no somos quizá conscientes de esto, ¿no? La economía se rige una estructura piramidal. El 80% de la riqueza está en manos del 20%. Y el 20% de la riqueza está en manos del 80% de la humanidad. Y dentro de ese 80% somos unos privilegiados los que vivimos en Europa, porque el resto del mundo no hace falta ver el telediario. ¿Has visto a la gente que ha venido aquí a trabajar? Lo que te han contado de otros países. O sea, que eso es así. ¿Cómo se puede solucionar? Pues haciendo lo que tú dices, siendo coherentes con la energía del dinero que tenemos, cómo la distribuimos o cómo la usamos. Yo quería decir, por lo que has comentado hace un momento, de que España parece ser que es el país que más comida echa a la basura.
pero yo también tengo entendido que es el país más solidario, que más ha donado a los almacenes y lugares que recogen alimentos para luego distribuirlo. Y es un poco contradictorio, ¿no? Hay una parte de que sí que desea aportar y ayudar a los demás, y en cambio hay otro sector también bastante numeroso que no valora lo que tiene, ¿no? Lo tira a la basura, ¿no? Que no lo dona. O sea, ese contraste, yo es que no veo ahí algo raro. Algo que se desfasado, ¿no? Por una parte no valorar lo que se tiene y se tira, y por otro lado sí que hay también que se dona mucho. Hay datos de que tenemos unos por eso almacenes. por eso he dicho yo que estamos en una sociedad fraccionada. La sociedad estamos fraccionada. Entonces hay ese tipo de personas que llenan el carro de comida y lo entregan al banco de eso. O sea, son solidarios. Y hay otras personas que derrochan. Es decir, en general, los españoles somos solidarios. Yo he corrido algunos países en el mundo y he visto que España, la mentalidad española, es bastante solidaria. Pero claro, no lo suficiente como para cambiar ciertas actitudes de las personas. Y hay una cuestión que la tengo anotada que no la he dicho antes, y es que la esclavitud, no solamente en España, sino en el mundo entero, está increciendo. Explotamos a la gente porque son un número, porque nos interesa exprimirlos. Si le puedo dar 3 euros o 2 euros, no le doy los 10 euros o los 20 o los que sean que le corresponden. Es decir, la estructura, como ha dicho Juan, piramidal, lo que crea es eso, ese fraccionamiento. Ese estudio psicológico llevado a nivel internacional por el sionismo es un hecho real. Yo he conocido un poco a la gente de la banca judía. No somos racistas, ¿eh? No estamos, al contrario. Yo, cuando hablo, para mí el ser judío o el ser inglés no entra en mis parámetros, pero es una realidad. Es una realidad. Yo recuerdo, estando en Francia, estaba en una empresa muy importante y el dueño de la empresa me decía, mira, se han reunido los bancos en Lyon de los judíos y nos están quitando, o sea, los créditos no nos los dan si no obedecemos sus consignas. Yo vivía precisamente a esa pared, mi habitación daba a la sinagoga judía y los he conocido. No estoy hablando de haber leído nada, de haberlos conocido. Ese tema, no sé si las futuras generaciones llegarán a poderse deshacer de esa situación, no de las personas. Porque el pueblo judío, no digo todos, los judíos capitalistas lo llevan ingénito o genético, como quieran ustedes llamarlo, tienen unos parámetros que son ellos y nada más que no. Son una raza, ellos se creen una raza diferente, no se consideran seres planetarios, por una razón de la génesis de los tiempos que originó que un personaje de los 7 que se juntaron en el estado ya de formación de personas en el planeta, pues se rebelara contra los demás. Dijeron, nosotros somos diferentes
al resto de la humanidad. De ahí se deriva una obra de, sí, y del judío errante. Y esto tiene que ver con el proyecto del sionismo, ¿no? Es un proyecto político, ¿no? Sí, es un proyecto Es un político. proyecto político. Ustedes miren Hay un libro que se llama Los Manifiestos de Sion, los manifiestos. que lo escribieron ellos, y ahí especifica y habla de cómo se tiene que controlar a la humanidad. Claro, Los manifiestos de Sion. sí. Ahí habla de cómo controlar a la humanidad, pero en todos los aspectos, Sí. económico, filosófico, Religioso, emocional, mental, todos los Y aspectos. esos proyectos serían anteriores al proyecto del sionismo que no sé si nació en Estados Unidos, puede ser. No, Los políticos, ¿no? No. Políticos. el sionismo viene de lo he dicho antes, de la génesis de la sociedad primogénia. Es decir, se crea una sociedad donde hay blancos, negros, amarillos, cobrizos, y ellos se consideran por encima de todo eso. Eso es miles de años anteriores a Moisés y a otros avatares. Es decir, eso es el germen de ese ser, como quieran llamarle, que impetró en la sociedad un criterio diferente a todo el resto de la humanidad. Y Sí, sería... hablas no solo de la Atlántida, sino antes. Antes, Mucho antes. mucho antes. Mucho antes. ¿Y veis a alguien a...? Sí, Sí. sería muy descabellado pensar que económicamente, porque creo que lamentablemente la cuestión de la economía es una de las que más poder tiene, porque claro, generan sus propios mecanismos de dominio de las personas, digamos, ¿no? Pero sería muy descabellado pensar que si con el tiempo, con los años, aunque sean miles o cientos de miles de años, ¿no?, la gente va siendo más sensata y va siendo más sencilla en sus vidas sin tener que recurrir al consumismo, estos mecanismos tienen que acabar cambiando. Los mecanismos cambiarán en la medida que el ser humano cambie. Claro. En la medida que la sí. conciencia del ser humano vaya cambiando. Claro, por eso me refiero que todos estos mecanismos articulados para dominar a la gente, a las sociedades completas, ¿no?, a través de la economía. Sí. Don Plano, Sí. ¿puedo hacer una aportación aclaratoria? Claro, claro, esa es la que Sí, pido. puedo. Tiene que haber en nuestro planeta el hundimiento de unos continentes y la floración de otros. Y a partir de entonces es cuando se desintegrará esa clase de cosas, porque los seres que vendrán a vivir en el planeta no estarán contaminados por ese sionismo ni otras cosas. Por ejemplo, la contaminación, una de las contaminaciones que más daño ha hecho a la humanidad han sido las religiones. Porque el mensaje de una religión, sea de quien sea, ha sido impoluto, transparente, pero ha venido degradándose a través del tiempo y de las formas que han degradado el mensaje primogénio. Quería comentar una cosa, sí. Respecto del tema de la economía que has dicho tú antes. Desde los acuerdos de Maastricht hacia acá se liberalizó, se creó la libre circulación de capitales a nivel mundial. Eso desprotegió a las naciones, porque antes un país se regía por el Banco Central de su país, que regulaba la economía. Si hacía falta depreciaba la moneda, si hacía falta la devaluaba, y tenía una herramienta donde de alguna manera veía la realidad de la nación y actuaba.
En el momento que se liberaliza y es el Fondo Monetario Internacional el que marca las líneas macroeconómicas, porque claro, la filosofía neoliberal capitalista decía, el mercado se autorregula. Qué mentira más grande, qué mentira más grande. ¿Cómo se va a autorregular? ¿No he visto lo que ha pasado con la crisis, con las hipotecas basura? Es una falacia. Pero claro, había mucho interés en que se crearan los acuerdos en Maastricht para liberalizar la economía, porque si no hay control sobre ella. Sí, bueno, sí que hay control. La controlan los de siempre, los que están en la cúspide de la pirámide. Con sociedades superpuestas, controlan bancos multinacionales y controlan la economía a nivel mundial. Y son 200 o 300 familias. No hay más. Eso ha dado lugar a la globalización. Sí, exacto. La globalización del mercado común ha sido el control del poder económico Sobre todo lo demás. sobre todo lo demás. Claro. Por eso esa pirámide no desaparecerá mientras los continentes no se vayan al carajo. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a terminar, ¿eh? Sí. Yo solo quería decir una cosa muy corta. Y es que con todo lo que estamos escuchando aquí, ¿no? Nos podemos dar cuenta que no hace falta formarnos en ningún tipo de materia, que no hace falta hacer determinados tipos de actividades, ni de ser de ningún tipo de forma. Es decir, para colaborar en la construcción de la paz, que la paz es una, no haya paz en economía, paz en el trabajo y hay guerra en la educación, la paz es una, pues lo primero que tenemos que trabajarnos es a nosotros mismos, ¿no? Porque, como decía Emilio antes, todos tenemos los sustratos, las capas de cebolla, que tenemos que ir eliminando, tenemos que ir puliendo poco a poco, ¿no? Y si el mensaje de este libro o libros como este nos llegan de verdad, no llegan a la mente como se decía antes, y si llegan a la mismidad, ¿no? a tu alma, al fondo de tu corazón, no hace falta nada más. Lo que hagamos será consecuente con cómo lo hagamos, ¿no? Como se ha dicho mucho esta tarde, ¿no? En tu cotidianidad, en tus relaciones, en tu forma de comportarte, solo, en pareja, en el trabajo, etc. Libros como este y perspectivas como esta son muy necesarias. Yo trabajo en el ámbito de la educación, trabajo con adolescentes, soy profesor de la ESO, de la enseñanza secundaria obligatoria. Se trabajan en las ciencias sociales, las ciencias humanas, pero ya me gustaría a mí que los currículum de la Consellería y del Ministerio hubiera libros como este. Yo te voy a hacer una pregunta, tú que eres educador. ¿Por qué no hay una asignatura que se diga correctas relaciones humanas? Exactamente. Porque no interesa. No interesa. Se pretendió con algunas... No interesa. Y además tampoco interesa que se trabaje transversalmente. Poco a poco, yo llevo 15 años en la enseñanza y poco a poco los temarios, los currículums lo han ido cambiando, los han ido ¿cómo decirlo?, tecnificando, que no solamente están quitando las humanidades físicamente, pues sino que están desvirtuando las propias asignaturas, los propios temarios humanistas. Es lo que interesa. Es lo que les interesa. Entonces, ahí el profesorado, igual que la familia, tiene una responsabilidad importantísima para no reproducir y alimentar todas esas direcciones.
toda esa basura. Bueno, ¿tenéis alguna cuestión más? El precio del libro. 15 euros. 15 euros. no se paga ni la tinta. Sí, no tenemos nada. Sí. Sí, lo dejamos aquí y continuamos en la tertulia de pie, con las demás cosas. Muchas gracias Muchas gracias. por vuestra atención.